pareciera de que los bancos deben actuar como policías o como investigadores. Los bancos hacen su trabajo y cuando se altera algún mecanismo de alerta, de acuerdo a los perfiles Derivan establecidos, donde tiene que irse yo esa. hago el reporte como me exige la ley y yo estoy cumpliendo y ahí termina la responsabilidad del banco. Bueno, estamos nuevamente en la segunda cápsula con el señor ministro Pereira, así que Jobal tenía... Alberto Pereira. ¿Dos Alberto ya has seguido? Sí, Alberto Zborowski. Zborowski. Y un Sí. Carlos equivocado. Sí, Dos un Carlos ya, equivocado, entonces. sí. Pero, No sé, quieren arrancar con la pregunta. Esta parte la vamos a hacer breve. Por favor, preguntas cortas. Señor ministro, por favor, respuestas cortas para poder hacer todas las preguntas que Dijo tenemos. que se enfocaba más su política durante su gobierno, al menos en la clase media. Me gustaría saber cuál es el proceso que se sigue. Te vas hasta el ministerio, llenas un formulario, después pasa por un comité de elección. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir una persona? Alejandro, por ejemplo, si quiere tener una casa subsidiada. Es un formulario sencillo donde ponen todos los datos, sobre todo de cuánto gana, en dónde trabaja, si está en relación de dependencia. Si es independiente, simplemente la actividad y acerca la documentación respaldatoria del pago de su impuesto al valor agregado, al IVA en este caso, de los últimos 6 meses. Un certificado de no haber recibido algún otro tipo de subsidio relacionado a la vivienda y el certificado de compra de la propiedad o del departamento que en este momento está en el objetivo, en el interés. Subsidio, no, no, pero ¿no? subsidio, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el que estaba en la época de la pandemia? Putebó. Putebó. Si yo recibí Putebó, Sí. puedo igual... Sí, eso no está orientado a la vivienda. Tiene que ser subsidio que tengan o puedan tener vinculación con la vivienda. una vivienda. Sí. Entendí. Y tienes que... Yo creo que hay Sí. muchos paraguayos que tienen miedo, que de repente llevan viviendo en su casa muchísimos años y de repente viene alguien con un título y dice, esta casa es mía, salí de acá, y tienen que salir porque nunca hubo como una planificación real y hay mucha corrupción también, por eso mismo no hay esa planificación, porque quieren seguir coimeando. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo luchar contra esa corrupción con que alguien venga y te diga, Esa es salí de una acá? muy buena pregunta y permitime responderte de la siguiente manera. Cuando yo ingresé, había como más de 14.500 cuentas. Teníamos una morosidad del 97%. 97%. ¿Por qué? Porque esta entidad tiene una sucesiva serie de transformaciones en su personería jurídica y en algún momento fue un banco. Ese era el Banco Nacional de la Vivienda. Hoy estamos en morosidad casi en el orden de 50%. Hemos bajado más de la mitad en 15 meses, trabajando, notificando, llegando puerta por puerta. Justamente ahí se daba la situación que acabas de mencionar, ¿verdad? Yo me iba a buscarle a Carlos Pereira y le encontraba a otra persona. Que se vendían por famoso el derecho de la cesión de derecho y no estaba formalizado. Además, por ley uno tiene que esperar 10 años para vender algo que viene de un subsidio habitacional de parte del Estado. Todo eso nos llevó a hacer una serie de reestructuración interna. Producto de ese orden, hoy tenemos una cartera relativamente en vigencia. Hemos dado oportunidad a la gente que han perdido su trabajo en la pandemia, a otros que han empezado a trabajar por cuenta propia y hemos adaptado a las posibilidades de la gente. O sea, de acuerdo al bolsillo de la gente, construimos el nuevo saldo, hemos reducido tasas de interés. O sea, el ministerio se puso las pilas para poder ponerse en los zapatos de la gente que está sufriendo y de acuerdo a la nueva realidad económica y social vigente, hoy la gente está pagando lo que puede pagar y el ministerio está recuperando una cuenta que tenía en atraso. Hoy está nuevamente movimentando lo que sería una forma de recurrir a tener una fuente institucional que permita que nuestro presupuesto sea un poco más robusto. Ministro, a mí me llama mucho la atención que sabemos que pasamos una pandemia que nos dejó a todos con el bolsillo prácticamente roto o nos dejó rotos. Entonces quiero saber qué ocurre cuando de repente el urbanismo empieza a crecer y hay construcciones y construcciones, pero supuestamente no había plata, pero cada vez estamos más llenos de edificios, de lugares de acceso rápido para compras de algunas cosas.
O sea, te das la vuelta y ya está una construcción, te das la vuelta un edificio. Mira, haciendo un análisis económico real de la situación, hay muchos factores. Uno de ellos es, ciertamente la pandemia nos ha no solamente impactado negativamente en materia de salud, sino que ha dejado mucha gente desempleada, ha dejado mucha gente sin un sustento y ha descubierto en muchos jóvenes el talento que tenían y que hacen que hoy puedan trabajar por cuenta propia. Totalmente. Toda esta situación, económicamente hablando, ha impactado negativamente en las tasas de interés en el sector financiero. Se han reducido ante la inflación, subiendo las tasas de interés de los ahorros y certificados de depósito de los ahorristas se han visto afectados y entonces esos inversionistas hoy apuestan al ladrillo. Una de las explicaciones del por qué hay una cantidad de construcciones en un momento post pandemia en donde todo el mundo se pregunta, como bien decís, ¿cómo es posible que después de un impacto negativo la gente de repente empiece a florecer en materia de construcción? Esa es una de las explicaciones. La siguiente es, si miramos el vecindario, ¿verdad? Argentina, Uruguay, Brasil. Argentina, todos sabemos que viene pasando por una situación complicada, con una inflación mucho más elevada que la nuestra. Estamos ya prácticamente superando el 65% en la Argentina. Entonces, toda esa cantidad de indicadores favorables que tenemos nosotros en nuestra macroeconomía, tenemos todavía fundamentos macroeconómicos sólidos que hacen que el país sea atractivo para la Argentina, para un inversionista de Argentina que está acá cerca. Entonces, esa también es la razón del por qué hoy vienen inversionistas del vecino país a invertir en el sector de la construcción. Que es interesante, ministro, hay que decirlo. Ahora, dejando un poco de lado la cuestión de vivienda, nosotros estuvimos investigando sobre tu desempeño en la función pública y si bien como ministro estás realizando un gran trabajo, también hubo una cuestión en tu gestión frente al Banco Nacional de Fomento que nos gustaría tocar, si es posible, y aclarar ciertas dudas que por ahí pueden estar girando en torno a la cuestión. Caso Messer. Sabemos que en el caso Lavallato, en el caso internacional de lavado de dinero Lavallato, él está condenado a 13 años en Brasil, tengo entendido, y el Banco Nacional de Fomento recibió una multa del Banco Central del Paraguay, cerca de 10.000 millones de guaraníes, por no realizar quizás el trabajo de control que se necesitaba. Los negocios sucios de Darío Messer permearon nuestro sistema financiero y creo que no hubo un mecanismo de control adecuado o quizás hubo complicidad, quién sabe. Tengo entendido que usted, frente al Banco Nacional de Fomento, realizó los reportes de operación sospechosa, sin embargo, eso no fue comunicado nunca a la Fiscalía para la apertura de una causa. ¿Dónde se trancó el reporte que usted realizó? Bueno, realmente yo, y lo recuerdo muy bien, fue el 30 de noviembre del 2015, cuando nosotros en el BNF realizamos los reportes del registro de operación sospechosa. El registro de operación sospechosa, se registra la operación. Se han realizado los reportes a la CEPRELAT en tiempo y en debida forma. Lo hemos hecho 2 veces y en unos días más en otras ocasiones y de otras tipologías y de otros perfiles que han sido alertados de acuerdo a los mecanismos internos de control que teníamos. Sí. Porque lo primero que yo había hecho era fortalecer el sistema de control interno y por mi propia formación, yo tengo una especialización antilavado, auditoría antilavado en los Estados Unidos desde el 2004, recertificado cada 3 años y conocíamos perfectamente los perfiles de los clientes conforme a la zona geográfica en que se ubicaban incluso. En este caso Ciudad del Este, que tenía un perfil de alto riesgo en donde los controles eran mucho más estrictos. Por ejemplo, la norma decía en ese momento de que cuando los recursos, los fondos provienen de una entidad de primera línea del exterior, prácticamente se presume de que los controles de debida diligencia ya lo realizó el banco originario, de donde vienen los recursos. Sin embargo, nosotros habíamos sido más estrictos aún y habíamos solicitado los procedimientos de debida diligencia ampliada. Eso significa preguntarle al banco americano, en este caso, de dónde a su vez provenían los recursos. Provenían de otro banco, de Israel, de Luxemburgo, o sea que tenía 3 bancos antes un recorrido del banco americano de donde provenían los recursos al país. Correcto. Y precisamente de los reportes del BNF, nosotros habíamos también
denunciado al Ministerio Público. Nosotros habíamos hecho la denuncia de todas las investigaciones que después, posteriormente ya en el 2018, cuando en Brasil surge la noticia de la orden de captura, ahí recién entiendo yo que la CEPRELAP hace los informes o los reportes al Ministerio Público. Y yo quiero dejar sentado acá una posición, ¿verdad? En todo el mundo, la unidad de inteligencia financiera, cuando reciben los reportes de las entidades bancarias, que son los sujetos obligados, tienen la obligación de retroalimentar a la entidad que formula el reporte. Nosotros como banco hacemos el reporte y estamos atentos a las preguntas o ampliaciones o requerimientos que nos puedan hacer para que en el caso de que si la CEPRELAP en este caso entendía de que habían méritos para que puedan ser investigados y se reportaba al Ministerio Público, que el banco esté a disposición de la autoridad competente en materia investigativa para poder ser un instrumento de investigación, como se hace en cualquier país del mundo. ¿Pasó esa retroalimentación, ministro? ¿Perdón? ¿Pasó esa retroalimentación o no pasó? No. Nosotros tuvimos, después de muchísimo tiempo, algunos pedidos de complementos, pero no tuvimos eso de que vamos a hacer la formulación acá y cómo se debería de trabajar, porque hay que entender, últimamente pareciera de que los bancos deben actuar como policías o como investigadores. Los bancos hacen su trabajo y cuando se altera algún mecanismo de alerta, de acuerdo a los perfiles Derivan establecidos, donde tiene que irse yo esa. hago el reporte como me exige la ley y yo estoy cumpliendo, y ahí termina la responsabilidad del banco. Entonces ¿Cómo- la misma cómo- ley es a veces la que frena investigar estos casos. Como la misma- bancario- O las las instituciones. Las mismas instituciones que tienen Exactamente. que Como aplicar la ley. bancario, ministro, usted como bancario, ¿qué pasa con una firma en blanco? Antes de que le respondas, Sharon, yo quiero que firmes acá la fotito que te saqué. Justo, hablando de firma, En la parte tu blanca, autógrafo y ya completa. ¿Dónde firma? Acá. Ahí en la parte de acá. abajo, en la foto. media firma nomás, Y ministro. lo que por dice en la razón. negrita, lo que dice en negrita, pues no. Está bien. Entonces cerramos, tenemos un poquito de tiempo para cerrar con una pregunta. pregunta Ella de le hizo Sharon. una pregunta del cheque en blanco. ¿Qué pasó? Del cheque No, en era blanco. por la por la firma. firma. Era por No la firma. entendí el chiste, Bueno, perdón. yo sí quiero saber, Perdón. ya que es especialista en control antilavado, ¿cómo ve al Paraguay en materia De lavado. de lavado? Yo, por la experiencia que tengo como auditor, siempre he visto otros sistemas financieros, cómo funcionan en la región. Yo creo que nuestro país, y hoy está, la prueba de ello es la calificación de Gafilat, ¿verdad? Yo pienso que somos mucho más exigentes que otros países en la región. Creo que es toda una serie sucesiva de evolución de la manera en cómo se fue gestando los diferentes momentos y las diferentes etapas en que los sujetos obligados se han visto obligados también, dicho sea de paso, a ir cumpliendo no solamente las disposiciones legales vigentes a nivel país, sino adecuarse a los requerimientos a nivel mundial, de acuerdo al Acta Patriota de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que el grupo Egmont y a lo que las corresponsalías exigen para los movimientos de comercio exterior, y sobre todo para velar sobre la calidad de los clientes que conforman una cartera dentro de una institución financiera en el país. Conocemos que el delito transnacional de lavado de dinero ha erosionado y sigue impactando negativamente en todos los sistemas financieros del mundo, pero yo creo que hay que entender, y insisto con esto, de que los bancos no son, ni van a ser, ni pueden ser instituciones policíacas. No hacen investigación de personas, simplemente velan por la seguridad y por la integridad de las operaciones en estricto cumplimiento a los mecanismos y a los requerimientos de las mejores prácticas nacionales e internacionales. Chicos, este invitado me hace recordar y recordarles que tenemos futuro, podemos tener casa, podemos ser la generación que podemos tener casa. Puede ser. Esa generación que dice es la generación que no tiene casa. Puede ser terreno al Podemos. menos. Terreno ¿Algún no podemos consejo que conseguir. le das a los jóvenes que no tienen ese entusiasmo de que creen que no tienen ya esa suerte de tener una casa propia, ministro? Que nunca pierdan la esperanza y que hagan todas las consultas que crean posible, y sobre todo que reclamen
lo que les corresponde y los que creen que nosotros nos estamos haciendo bien. Sin pelearnos. Este Sin periodo pelear. de gobierno, ¿con cuántas casas del Ministerio de Urbanismo vamos a cerrar? Mencionaste en el primer bloque 32.000. Y yo creo que hoy estamos superando los 32.000 y no sé cuántos recursos más podríamos tener, pero yo creo que podríamos llegar a 5.000 más. 5.000. Opa. O sea que yo 5.000 chances para tener tu casa No, propia. vos sabés que he visto la vez pasada, pasé por Areguay, una parte, una zona alta así, te estaba vendiendo los terrenos, te era bueno si Sí. salía en tu Pero patio sin y ve pelearse, porque un también Pacaray. ese alquiler que se pelearon todos. Claro, sí, No, se puede qué hacer otra peligro. cosa. Pero bueno, queremos agradecer tu tiempo, señor Gracias. ministro, por No, haber por venido, favor. por haber aclarado nuestras dudas. Muchísimas Al gracias. contrario, yo me siento muy complacido de compartir con ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias.